el contenido que van a encontrar va a ser el mismo, ¿sí? A lo mejor van a encontrar que están en denominaciones diferentes o cuestiones particulares, pero los contenidos son los mismos. La idea es que podamos... Esperen que alguien más... Bueno, a ver ahora dónde me voy. Bueno, como les decía, nosotros estamos viendo... No, nada que ver, ¿dónde estoy? Esperen que acepté a alguien y no sé qué pasó. No, no pueden entrar tan tarde porque se me complica a mí. Admito a alguien más y... Bueno, estamos viendo entonces, me dicen que ven ustedes el trabajo, A ver, no sé por qué no puedo entrar acá. Bueno, no sé dónde se me fue lo que estoy compartiendo. Esperen un ratito, vamos de nuevo. No voy a aceptar a más nadie porque se me complica. Bueno. Vamos de nuevo. Y hasta ahora parece que... Bueno, ahí estamos. Como primera, ya dijimos que trigonometría pertenece al eje número 1 de los contenidos que tenemos que ver durante este año. Ay, Dios mío. A ver. Admitir. No sé por qué se me complica. No me estén grabando, por favor, ahora y me salgo en YouTube como la profe que no podía compartir. Bueno, vamos de nuevo. No voy a aceptar a nadie más. Bueno, lo primero que vemos al principio es que la trigonometría se encarga de estudiar las relaciones métricas que existen entre los elementos de un triángulo rectángulo en particular. Lo primero que podemos ver acá es un gráfico del triángulo rectángulo con cada uno de sus elementos. Fíjense que en el punto A, en los vértices, los ángulos los vértices están nombrados con letras mayúsculas de imprenta, ¿sí? A, B y C. Siempre los vértices se nombran con letras mayúsculas de imprenta y los lados del triángulo se nombran con letras minúsculas de imprenta. Y cuando ustedes tienen que denominar un triángulo, ¿sí? O una figura geométrica, lo que se hace es considerar el nombre del vértice y nombrar el lado opuesto del vértice que estamos considerando con la misma letra. Fíjense que opuesto al vértice A tengo el lado A, opuesto al vértice B tengo el lado B, opuesto al vértice C tengo el lado C. Los vértices están denominados con letras mayúsculas de imprenta y los lados con letras minúsculas. Eso se puede observar. Ahora, Sí, en el profe. gráfico que vemos, los ángulos interiores están pintados con un verde o celeste, depende de cómo lo vean, y los ángulos exteriores son aquellos que tienen como lado, ¿sí?, la prolongación de uno de los lados, y el otro lado lo comparte con la figura. ¿Ven? Este es si yo considero este ángulo como el ángulo A, o le puedo poner una letra griega, alfa, el lado, el ángulo exterior va a ser el que comparta uno de los lados con él. Acá tengo el ángulo C y el exterior a C, el ángulo B y el exterior a B, ¿sí? Y la particularidad que habíamos dicho que tienen estos triángulos es que
tienen uno de los ángulos interiores recto, ¿sí? Evité poner toda la clasificación de los triángulos, que además del triángulo rectángulo tenemos el obtusángulo y el oblicuángulo, ¿sí? Porque solamente en esta parte vamos a estudiar las características y propiedades de los triángulos rectángulos y a través de ellos llegar a las relaciones trigonométricas, ¿sí? Acá están denominados los vértices, los lados, los ángulos interiores. El ángulo A, como observamos, tiene 90 grados y es lo que da el nombre al triángulo. Y después tengo los ángulos B y C y los demás exteriores. Hasta ahí vemos lo que son los elementos de un triángulo, ¿sí? Y importante cuando ustedes, esto también le va a servir para graficar, ¿eh? Si yo tengo que hacer un gráfico y le pongo, en este caso, A, B y C, pero ustedes le pueden poner otros nombres, otras letras, y lo que van a tener que tener en cuenta si le ponen otra letra es que el lado opuesto al vértice va a tener que tener el mismo nombre con la letra minúscula. Eso es súper importante si en algún examen o en algún momento tenemos que dibujar solos un triángulo. Esas son las características que tengo que tener en cuenta. Si yo nombro mal mi triángulo, va a estar mal. Ya está, partimos mal y vamos a considerar erróneas todas las consideraciones que hagamos sobre él, ¿no? Ahora, para hablar de razones trigonométricas tenemos que observar algunas particularidades y propiedades que se cumplen solamente en el triángulo rectángulo. Fíjense que el teorema fundamental, digamos, que observamos en el triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? ¿Lo tienen? Muy bien, eso se da en el secundario. Por el teorema de Pitágoras, y siempre hablando de los ángulos, de los lados, ¿sí? Se observa esta relación. Acá lo que no está, a ver. Bueno, acá están denominados los catetos. Qué pavada, no dice eso. Fíjense ustedes que el lado más largo, ¿sí? El que une la prolongación del triángulo rectángulo, del ángulo recto que forma este triángulo, ¿sí? Este lado que une la prolongación de este ángulo se llama hipotenusa. Y los demás lados, los que componen, lo que forman el ángulo recto, se llaman catetos. Esos son los nombres particulares de los lados en un triángulo rectángulo. Y de ahí podemos expresar entonces el teorema de Pitágoras, que muchas veces lo recitamos como loritos, pero que dice el cuadrado de los catetos, fíjense que acá está con el nombre del lado, ¿sí? Habíamos dicho que en particular este lado se llama A, este lado se llama B y este C. Entonces yo digo que el cuadrado, en cualquier triángulo rectángulo se cumple este teorema, ¿no? Que el cuadrado, siempre estamos hablando de longitud de lados, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa, que es el lado A, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto que está como versito siempre son longitudes, ¿sí? Esta forma escrita acá es general, por eso está con con letras, perdón. Pero acuérdense que esto tienen unidades, pueden estar en centímetros, si a lo mejor es un problema, tiene que estar en kilómetros, en metros, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos, si es un problema y resolvemos estas ecuaciones,
tiene que estar acompañado por la unidad con la que está designada la longitud de los lados. A partir de este teorema de Pitágoras, que en principio enuncia que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, despejando, ¿sí? Yo puedo saber que la hipotenusa propiamente dicha va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Fíjense que si esto es una ecuación donde en la hipotenusa vemos que está elevado al cuadrado, entonces al pasar al otro miembro pasa como raíz cuadrada. ¿Se entiende eso? Yo no sé si se durmieron todos o vamos bien. No, sí se entiende, profe. ¿Se entiende más o menos, profe? Más o menos, ¿qué parte no entiende? Si no entienden algo, me avisan. ¿Alguna vez hicieron cálculos con el teorema de Pitágoras? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien no hizo cálculos con el teorema de Pitágoras? Bueno, sigo. Vamos a tener que reforzar el teorema de Pitágoras entonces. Bueno, fíjense que ustedes que si se recuerdan siempre el enunciado del teorema de Pitágoras es este. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Esa es la fórmula sería, profe? Claro, en todos los triángulos rectángulos yo voy a tener que, voy a observar que la longitud, ¿sí? Si yo tengo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa, el problema general, el ejemplo más usual siempre es si la hipotenusa vale 5, ¿sí? A ver, yo tengo que la hipotenusa vale 5 centímetros. A ver, ¿ustedes tienen un cuaderno ahí o no? Sí, profe. Profe. A ver, vamos a tratar de... Sí, profe. Bueno, para alguien que no entienda el teorema de Pitágoras, vamos a tratar de explicarlo acá. ¿Sí? Sí, sí. Ahora no, que no te haga la muerta. A ver, yo si quiero... ¿Quieren que le muestre cómo se editan las fórmulas también en Word, de paso? ¿O lo saben? profe. Sí, sí, por favor. A mí me costó horrores pasar todo el trabajo. No, pero no está en Word el trabajo. No, pero profe, en PDF. se tomó el trabajo de pasar la Word, el chico. Pero Exacto. yo pensé que estaba en Word. No, en No, PDF no, está. en PDF está. Ay, mil disculpas. ¿Ya lo hicieron? ¿Hay gente que ya lo hizo? No, no. Yo entregué hace un ratito. Yo entregué en fotos nomás, profe. Yo también, profe, entregué en foto nomás, me costó un Perú también, pero igual entregué. Disculpen, pensé que lo subí en Word. Perdón. No, no. No, en PDF estaba. Bueno, el que no entregó todavía, lo voy a subir en Word. ¿Le muestro cómo se hacen fórmulas en Word? ¿Quieren? Bueno, Bueno, vamos a explicar el teorema de Pitágoras con un ejemplo súper usual, ¿sí? Voy a considerar un triángulo donde la hipotenusa valga 5. No le vamos a poner unidades, vamos a decir que vale 5, ¿sí? 5 lo que quieran. Si yo quiero escribir una ecuación, lo primero que voy a hacer es, voy a ir a insertar, voy a ir a ecuación y me va a aparecer como un cuadro de texto acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Dentro del cuadro de texto, yo voy a tener que... hoy parece que está loca mi compu. A ver, me va a decir, escriba la ecuación. Yo quiero escribir esta misma ecuación, pero con números, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no estás, ecuación mía? Ahí está. Fíjense que acá hay símbolos comunes.
más menos, infinito, igual, distinto, aproximado, x dividido, factorial, ¿ven? Si lo siguen desplegando hacia abajo van a seguir apareciendo los diferentes caracteres. Dentro, acá van a aparecer, fíjense, diferentes formas de escribir fracciones. ¿Ven? Ustedes van a poder rellenarlas de esta forma. Están como un denominador, como un porcentaje, ¿sí? Diferenciales. Y acá tengo índices, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener, para escribir superíndices o subíndices, cuando tiene que ser A sub 2, A sub 3, ¿sí? Estos son para factoriales. A mí me interesa escribir A al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta forma, ¿sí? Y ahí voy a escribir con mi teclado A. Con la flechita de dirección del panel del teclado a la izquierda, voy a desplazarme y voy a escribir el cuadrado, ¿sí? Con la flechita, estas flechitas de dirección de mi teclado, me desplazo hasta que sale del exponente. Ahí puedo escribir con estos, con las expresiones de arriba, con el teclado, escribo el igual, pero la mierda. Escribo un igual y después es bastante... Todo es, en matemática nada es sencillo, ¿ven? Entonces, Profe, ahí, sí, una consulta. A mí me costó, yo tuve que dibujar en el lado izquierdo, allá sobre la barra de tarea, está sí. para dibujar, para poner entre paréntesis y poner los exponentes sería. Ahí me costó, yo tuve que dibujar eso para que me presente como yo quería. Ay, por Dios. ¿Cómo es tu apellido? Te voy a poner un signo más. Maciel, No, ¿saben qué? Perdón. ¿Saben qué? Yo veo, en mi otra vida voy a estudiar biología o algo, que le dan un texto y lo pueden resumir, ¿sí? Acá Bueno. todo es complicado. Bueno, seguimos. Yo quiero escribir, no, acá, ¿viste? Acá quiero escribir el cuadrado de, acá escribí mal, es de, se puede corregir acá, de, ay, me quedé mal. Entonces Guarda que acá le están grabando, profe. usted se ríe, pero es triste lo que pasó hoy todo el día. ya te dije, ay, ay, ay. Yo también, ustedes no saben cómo, yo quiero mi pizarrón y quiero verle las caras, a ver si Sí, entienden. sí. Bueno. Se extraña. Bueno, entonces acá hago lo mismo otra vez. Y voy a ingresar ¿ven? Y ahí me queda sin dibujar. ¿Eh? Ahí el 5 no va. Bueno, entonces ahí a mí me quedaría mi expresión algebraica, ¿sí? Bueno, lo que yo les quería mostrar era, si yo digo, por ejemplo, no sé quién era que no entendía el teorema de Pitágoras. Si yo digo, lo vamos a ver con un número, esto se va a hacer largo. Vamos a verlo con un número. Yo digo que la hipotenusa vale 5, habíamos dicho, ¿sí? 5 al cuadrado es igual. Entonces, los otros catetos me dirían el otro cateto, para que se mantenga la igualdad, uno tendría que medir 3. Yo practiqué hoy todo el día para estar más ágil con esto y al final. Y el otro cateto tendría que medir, a ver, 5. Perdón. El otro tendría que medir 4. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice a mí el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo se van a verificar estas igualdades. Fíjense que si la hipotenusa vale 5, los lados van a valer 1, 4 y el otro 3. ¿Y cómo lo puedo verificar yo esto? Si yo elevo al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿cuánto es?
¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. 25. Y entonces después me queda 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y 4 al cuadrado es 16. 16. ¿Vieron que se verifica la igualdad? Eso significa el teorema de Pitágoras. Cualquier triángulo rectángulo que yo considere va a cumplir con este teorema. La longitud al cuadrado, la medida de la longitud al cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de las longitudes de ambos catetos. A partir de ahí yo despejo, ¿sí? Ya habíamos dicho, la hipotenusa va a ser igual a la raíz de todo, de la suma que está en el otro miembro, porque este exponente va a pasar como raíz. Recuerden que para que una operación pase al otro miembro, pasa con la operación opuesta. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bueno, y cada uno de los catetos va a ser igual a la raíz de la diferencia entre lo que vale el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. ¿Sí? Con estas relaciones particulares y sabiendo, hay otras propiedades de los ángulos, todas estas caracterizaciones se cumplen en los triángulos rectángulos, ¿sí? Fíjense que la propiedad de los ángulos, apagan sus micrófonos, chicos, un ratito. En todos los triángulos rectángulos yo sé que uno de los ángulos mide 90, ¿sí? Acá está, tienen nombre, los ángulos tienen letras griegas, alfa, beta, y este se llama, tiene el valor de 90 grados. Yo sé que la suma de los ángulos, las amplitudes de los ángulos de un triángulo va a ser igual a la suma de alfa más lo que vale beta más 90 grados. Siempre en todos los triángulos, no solo en los rectángulos, se cumple que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces, si yo conozco uno solo de los ángulos de mi triángulo, voy a poder conocer el otro restándole a 90 grados el valor del ángulo que tengo, ¿sí? Porque si yo sé que los tres ángulos me suman 180, ya sé que uno de ellos mide 90, este está sumando, esta es toda la demostración, ¿no? Entonces, partiendo de la base que la suma de estos dos también es 90, porque si este vale 90, estos dos sumados van a valer 180, van a valer 90 también. Esto me va a facilitar a mí poder conocer el valor de uno de los ángulos agudos, ¿no? De un triángulo rectángulo sabiendo el otro. ¿Se entiende esa propiedad? Se murieron todos ahora. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, sí. Ahora, fíjense que, a ver, ¿dónde está mi triángulo? Yo tengo ahora, cuando nosotros hablamos de relaciones trigonométricas, ¿sí? Decíamos que eran las relaciones que existen entre la medida de los lados y los ángulos, ¿sí? Las relaciones trigonométricas solo se pueden dar en triángulos rectángulos porque yo voy a relacionar el valor de los catetos, de la hipotenusa, ¿sí? Para eso tengo que identificarlos. Cada ángulo va a tener un cateto adyacente y uno opuesto. Si yo observo el ángulo interior acá, AC, ¿sí? El ángulo C lo puedo llamar. La hipotenusa va a ser la misma, pero el lado C va a ser el cateto. Cateto opuesto. Y muy bien, y el lado B va a ser el adyacente. Ahora, si voy al ángulo B, el cateto opuesto a B va a ser el lado B y el adyacente va a ser el C. ¿Se entiende eso? Cuando yo defina las relaciones trigonométricas, lo primero que tengo que hacer, esta parte es bastante amigable,
al menos que la tengan que enviar por Word. Si la hago en un papel y dibujo mi triángulo, al posicionarme y ubicarme dónde está mi triángulo, inmediatamente puedo observar que la hipotenusa es la misma para ambos, pero tengo que reconocer fácilmente cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Muy bien, entonces hemos visto que en todos los triángulos rectángulos se verifica el teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos interiores, que facilita el cálculo de uno de los ángulos si tengo uno de los ángulos agudos, si tengo el otro, ¿sí? A 90 le saco el ángulo que tengo y ya sé cuál es el valor del otro. ¿Se entiende eso? Porque generalmente los problemas relacionados a trigonometría, en este caso de resolución de triángulos, resolver un triángulo rectángulo significa encontrar el valor de los lados y de los ángulos. De todos, ¿sí? Entonces, si ya sabemos cuál es, identificar, primero ubicando mi ángulo, cuáles son los catetos, puedo definir las razones trigonométricas que observamos en ellos. Fíjense acá está todo lo que habíamos dicho y la aclaración que respecto de ambos ángulos, A siempre es la hipotenusa. Ahora, yo para poder enunciar las razones trigonométricas dentro de un triángulo, voy a saber que las razones trigonométricas, ¿sí?, son seno, coseno y tangente, ¿sí? Se verifican siempre en ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto es el seno de un ángulo, voy a tener que realizar el cociente entre el valor de la longitud del cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Fíjense, acá está escrita la forma seno de alfa. El ángulo se menciona con un techito. Ay, me muero si lo hicieron el techito con lápiz. Profe, disculpe que la interrumpa. Sí. Yo voy a tener que desconectarme de la clase porque estoy en horario, tipo trabajo en un comercio, estoy en No hay horario problema. laboral y no puedo prestar suficiente atención. No hay Está bien. problema. Ya expliqué que no es obligatorio el tema de la conexión, ¿sí? Si vos, ¿hay alguna, vos pudiste ver el material? Sí, ¿Tenés tengo el material. ¿Y tenés alguna duda? En realidad más o menos estaba quiero prestar atención a su clase por el tema para refrescar la memoria nomás, pero cualquier cosa puedo buscar en YouTube. Sí, no hay problema. El tema es que no hay obligación de conectarse, chicos. Pero si tienen dudas, sería bueno que las planteen, ¿eh? Sí, sí. El que Disculpe, se tiene que profe, desconectarse ¿dónde, sí. profe, disculpe, para mandar ¿dónde tengo mensajería interna? ¿Dónde tengo que mandar el trabajo? No entiendo bien. Tienen que entrar cuando entran a la actividad, Sí. se despliega un menú que dice actividades y se abre un cuadro donde arriba dice realizar actividad. ¿Eso lo ven? Sí, bueno. Ahí o realizan, no sé si les deja hacer la actividad ahí o en ese lugar. Yo lo hice en un cuaderno nomás. Una hoja aparte. En un cuaderno. Sí. Y no podés enviar. Por foto no podés enviarlo. Le mando por foto, pero ¿a dónde? ¿Por foto a dónde? Y vos tenés que convertirlo a Word o a PDF. ¿Eso podés hacerlo o no? Claro, que baje la foto a un Word y que mande el archivo. O su correo. Yo no quiero fotos sueltas. ¿Vos tenés computadora o solo tenés el teléfono? Tengo la compu, sí. Bueno, la idea entonces es que vos puedas hacer un Word, agregues las fotos ahí o conviertas las fotos a un PDF y las pegues, no sé. Bueno. Y
Y si tenés la compu, en esa parte donde dice actividades, ¿sí? Te dice que se permita adjuntar un trabajo, En esta misma plataforma, ¿no? ¿sí? Ahí abajo le tiene que permitir adjuntar un trabajo ahí. Tienen que ir hasta abajo y le dice adjuntar, enviar con un adjunto y ahí lo subís desde tu compu. Bueno. ¿Se entiende o no? Dale, gracias. Bueno. ¿Alguna duda más con respecto a eso? ¿Al envío? Profe, una consulta respecto a este trabajo. ¿Este trabajo lo podemos presentar después? Sí, este trabajo lo pueden presentar la semana que viene. Ah, bueno. No hay problema. Y yo lo voy a subir en Word para que lo puedan editar. Bueno, Ah, bueno. buenísimo. Perdón, yo pensé que estaba en Word. Y a los que se... Sí. Sí, yo le quería hacer una pregunta porque yo había hecho, o sea, yo ya le mandé los trabajos, pero tenía dudas en la forma en la que planteé el ejercicio 7, por ejemplo. ¿Usted después va a subir las correcciones Sí, de los en cada ejercicios? trabajo enviaría las correcciones. ¿Sí? Ah, ¿Cómo? bueno, profe, gracias. Profe, Sí. Otra consulta es, yo mandé por mensajería interna No el hay trabajo. problema. ¿Lo vuelvo a mandar por actividades o no? Y si podés, sí. Porque Bueno, yo no dale. tenía, o sea, estaban habilitadas las actividades, pero no para mí. Entonces yo no las veía, pero ahora va a ser más ordenado. Van a estar todo lo que ustedes envían ahí y entonces vamos a poder, va a ser más ordenado, chicos, porque va a ser un año entero y se va a complicar si están en mensajería interna. ¿Puede ser? Bueno, profe, gracias. Sí. Profe, yo también le mandé por mensajería interna, pero el trabajo de diagnóstico, digamos, todavía no lo hice. No. Los de diagnóstico que enviaron por mensajería interna, no hay problema, porque yo todavía no podía corregir, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿seguimos? Profe, sí. Una pregunta. Con el procedimiento, sí o sí tiene que ser ¿El qué? El trabajo de diagnóstico. No, eso envíenlo las como actividades. puedan. No, eso envíenlo como puedan, no hay problema. ¿Puedo mandarle con la respuesta nomás? ¿No hiciste con fotos o algo así? Sí, lo estoy haciendo, pero era una pregunta nomás si directamente le podía mandar las respuestas. O sea, en el Word, las actividades y la respuesta directamente, sin el procedimiento. Yo le pregunto. La idea es, bueno, no, la idea es que no lo podés sacar una foto y me mandás, aunque sea la primer parte. ¿Quieren que le suba el Word de eso también? Justo para ese, porque no sé. ¿Quieren que le suba el Word del práctico ese también, por las dudas para los que no hicieron? No, profe, sí, igual las hago, igual le mando. Sacarle una foto y mandame. Bueno, seguimos. ¿Profe, una consulta? Sí, escucho. Entonces quiere decir que el diagnóstico hay que mandarle por mensajería interna y el trabajo de trigonometría hay que mandarle por actividades, ¿no? ¿Así es? Sí, así, por favor. Y los que todavía no hicieron, los que hicieron por 1000 disculpas, y voy a subir el Word de estas actividades para que puedan hacerlo en el Word, ¿sí? Sí, bueno, profe. Ahora, sí, profe. Perdón. Sí, profe. Es la costumbre en el secundario tengo que hacer que no me editen las cosas porque me las cambian. Y acá no, la idea era que sea más amigable. Bueno, entonces,
Si yo tengo que definir el seno de un ángulo, va a ser el cateto puesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Esta es la explicación y esta es la forma de escribirlo. Seno de alfa es igual a C sobre A, ¿sí? Y el seno, esto está todo explicado con respecto al grafiquito que tenemos acá, ¿sí? Entonces, yo si defino el seno de alfa, va a ser igual al cateto opuesto, o sea, a C sobre A. Si defino el seno de beta, va a ser igual a B sobre A, ¿sí? Porque para alfa, el cateto opuesto es C, y para beta el cateto opuesto es B, ¿sí? Fíjense que la misma función tiene diferentes los catetos. ¿Se entiende o no eso? Ahora, si yo defino el coseno de alguno de los ángulos, es el resultado de dividir el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el coseno de alfa va a ser igual a B, que es el cateto adyacente, sobre A. Y el coseno de beta va a ser igual a C, que es el cateto adyacente, sobre A. El seno, el coseno y la tangente de un ángulo es un número, ¿sí? Es un valor que define justamente la relación que existe entre estos dos ángulos. Entonces, sabiendo, y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Va a ser un número. Si nosotros vamos al valor, si queremos encontrar con estos valores que escribimos acá, sabiendo que cada uno de los catetos tiene números, van a ser números, ¿sí? El seno, si yo considero que el lado B vale 3 y el lado C vale 4, el seno de alfa va a ser 4 sobre 5. Con el ejemplo este que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Se entiende o no? Quiero mi pizarrón. ¿Se entendió eso o no? ¿Se entiende cómo voy a calcular el seno y el coseno? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yo había usado, eso le quería preguntar también, porque yo había usado las leyes de seno y cosenos para realizar los últimos ejercicios. Eso no estaba, creo que en el apunte, pero usé de todas formas. No sé si estará bien. ¿El teorema del seno y del coseno? Claro, sí, sí. Bueno, sí, está bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá, como habíamos visto entonces, sabiendo que en un triángulo rectángulo observamos principalmente el teorema de Pitágoras, la propiedad de la suma de ángulos agudos y la definición de las relaciones trigonométricas, inmediatamente cuando a mí me hablan de resolución de triángulos rectángulos, me van a pedir que halle las medidas de cada uno de sus lados y la amplitud de los ángulos, ¿sí? Los lados tienen medidas o longitud y los ángulos tienen amplitud. Cuando yo hablo de un ángulo, digo que tiene 90 grados de amplitud, 30 grados de amplitud, 40 grados de amplitud. En este caso particular, estábamos hablando de grados sexagesimales, ¿sí? Que tengo el grado, que es el redondito, el minuto, que es como un asterisco, como una coma arriba, ¿sí? Y el segundo que está definido con 2 comas arriba. ¿Se entiende eso o no? ¿Se acuerdan cómo se medían los ángulos? ¿No? Igual vamos a ver sistema de medición de ángulos. Entonces, fíjense que acá lo que tengo en esta parte, que dice ejemplos, es, si a mí me piden que haga que resuelva un triángulo rectángulo, lo que yo voy a hacer es encontrar o hallar la medida de sus lados y de sus ángulos. Fíjense que acá tenemos cada uno de los casos. Yo tengo acá un triángulo donde a mí me van a decir resolver el triángulo rectángulo sabiendo que se conoce el valor de la hipotenusa
y se conoce el valor de uno de los catetos, que es este, el cateto B, en este ángulo, en este triángulo en particular. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poder encontrar, si yo tengo dos de los lados de un triángulo, que son, en este caso, la hipotenusa y el cateto adyacente a este ángulo C, voy a poder utilizar, en primer lugar, para encontrar este lado C, el otro cateto, voy a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que me dice que en cualquier triángulo, acá está mal, ya estoy viendo que está mal. El triángulo, en todo triángulo rectángulo, el valor de uno de los catetos es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, ¿sí? Fíjense que acá está la resolución. ¿Lo vieron a esto o no? ¿No? Sí, pero Yo todavía no. ¿Todavía no? Bueno, No. entonces, fíjense, acá le explica que para calcular, resolver, acá yo tengo como dato, ¿sí? El triángulo, tengo dos lados, ¿sí? La hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, a mí me dicen, fíjese, acá tengo el ejemplo. Acá los números no son tan amigables. Yo tengo que A, la hipotenusa mide 415 metros. Y B mide 280 metros. ¿Qué haría yo en principio? Fíjense que acá está la resolución. El valor de C va a ser igual al cuadrado de A, que vale 415 metros, menos el cuadrado de B, que vale 280 metros. Si yo hago esta operación, resolviendo primero los cuadrados, después la resta, y por último la raíz. Profe, ¿Sí? disculpe, profe, ¿por qué sería menos ahí? Por el teorema de Pitágoras. Ah, ok. Mirá, acá. Sí, entendí, profe, entendí. ¿Sí? Acordate que partimos de acá, pero para los catetos es menos. ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá ya solucioné el tema de encontrar el lado C que me falta. Ahora, yo sé que el ángulo A es recto, ¿sí? Pero no sé ninguno de los otros dos valores. Solamente que entre los dos suman 90, que no me sirve de nada en este caso porque no tengo el valor de ninguno. Entonces, ¿cómo voy a poder resolver? ¿Cómo voy a poder encontrar el valor de alguno de los ángulos? Puedo encontrar, fíjense que acá le dan las dos opciones. Acá, si yo planteo que el seno de B, este es B, ¿sí? El seno de B va a ser igual a cateto opuesto, que es el valor de B, sobre la hipotenusa, que es el valor de A. ¿Cuánto vale mi cateto opuesto? 280. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 415. Si hago ese cálculo con mi calculadora, el seno de B me da este número, 0,6747. ¿Sí? Ahora, yo encontré el seno de B, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar a que el ángulo B mide esta longitud, esta amplitud? A ver. A cada ángulo, ¿sí? Yo sé que el seno de B es un cociente, ¿sí? Que en este caso es 280 sobre 15, pero es un número. ¿Qué quiere decir? Que el seno de B es igual a 0,6747, ¿sí? Es un número. Ahora, fíjense que acá aparece la expresión arcoseno. ¿Escucharon?
¿Se acuerdan lo que es el arcoseno? ¿Saben lo que es el arcoseno? Sí, No, lo inverso. no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, la función, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, son funciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a cada ángulo le va a corresponder un valor del seno, un valor del coseno, un valor de la tangente, ¿sí? En este caso particular, yo no sé todavía cuánto vale el ángulo, pero sé que el valor del seno de ese ángulo es el número que aparece acá después de hacer este cociente, ¿sí? Ahora, cuando yo aplico la función arcoseno, es esa función la que me va a permitir saber, conociendo el valor del seno, cuál es el valor del ángulo. ¿Se entiende o no? Quiero mi pizarrón. A ver, en cada triángulo o en cada relación trigonométrica, yo voy a calcular el valor de un seno, ¿sí? Quiere decir que todas las relaciones, todos los senos que yo pueda encontrar van a pertenecer a un ángulo en particular, ¿sí? Si yo tengo un ángulo de 30 grados, dependiendo en qué longitudes tengan los lados de ese triángulo, voy a obtener un seno. Si el ángulo es de 40 grados, yo, dependiendo del triángulo en el que me encuentre, voy a obtener el valor de un seno, ¿sí? Del seno de ese ángulo. Ahora, cuando yo obtenga el valor del seno, si aplico la función arcoseno, voy a saber a qué ángulo pertenece el valor del seno que encontré. ¿Se entiende o no eso? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Saben sacarlo con la calculadora? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, le explico al que no sabe. También hay videos. Con la calculadora, a ver, si ustedes tienen calculadoras, tendría que tener una... Se me colgó. A ver. Yo no sé qué tan bien se va a ver en la cámara. No, no se va a ver nada. ¿Se ve la calculadora? No, no se ve nada. No, profe, no se ve nada. No se ve nada. Bueno. Tengo que... en los videos lo van a poder observar. Ustedes tienen que ver que en los teclados de la calculadora, sobre la tecla van a aparecer las funciones seno, coseno y tangente, ¿sí? Si yo tengo que encontrar directamente eso, lo que hago es presionar la tecla del seno, por ejemplo, después incluir el valor del ángulo y apretar el igual. Cuando yo quiero calcular el arcoseno de algo, de un ángulo, tengo que ir a la tecla Shift, que generalmente está en la parte superior izquierda de la calculadora, y en primer lugar activar la tecla Shift para encontrar van a observar en el mismo color de la tecla que está, con la que está pintada el nombre de la tecla inversa o Shift, las funciones seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a las menos 1, que van a estar sobre cada una de las teclas, y de esa manera voy a poder calcular el valor del ángulo. ¿Se entiende eso o no? A mí me preocupa la gente que no entienda.
porque el que entiende ya puede. Entonces, una vez que yo encontré el arco seno de este ángulo, me va a dar un número, ¿sí? Y cuando me dé ese número, lo que voy a tener que hacer es apretar otra vez inversa grados para que me quede expresado en grados y minutos. De esta manera voy a poder concluir que el ángulo B mide esta amplitud, ¿sí? Fíjense que acá hizo lo mismo con el coseno para el ángulo C, porque el coseno es, para este ángulo, es el que relaciona el lado B con el lado A para este ángulo, ya que el lado B es el adyacente para este ángulo. Entonces, considero esa relación trigonométrica para poder encontrar el arco coseno. ¿Sí? Y de esa manera encontrar el valor del ángulo. De igual manera, si yo encuentro uno de los ángulos, ya encontré los otros lados, ¿sí? Por diferencia, yo a 90 le saco el valor del ángulo B y puedo obtener el ángulo C. ¿Se entendió eso o no? Sí, pues. Sí, pues. Bueno, acá fíjense que en este caso se conocía uno de los catetos y el ángulo, la hipotenusa. En el caso de que yo tenga solamente como datos ambos catetos, el lado que me falta lo voy a sacar por Pitágoras, que es la relación más, que es el enunciado en realidad, que la hipotenusa es igual al cuadrado de a la raíz del cuadrado de la suma de los catetos. Y fíjense que acá, para calcular el ángulo B, como tengo de datos solamente los catetos, puedo usar la función tangente. Si tengo las medidas, lo que voy a hacer es ubicar cuál es mi cateto opuesto, que en este caso vale 21, y el cateto adyacente, que en este caso, el cateto opuesto, que para el ángulo C, acá está mal. A ver, cateto opuesto. ¿Está al revés esto? Bueno. Y de la misma manera voy a ubicarme en el triángulo para ver la relación trigonométrica que me conviene para poder resolver, y voy a hacerlo de la misma manera. Acá está, perdón, estaba mirando al revés. El ángulo B tiene como cateto opuesto el lado que mide 30, el cateto que mide 33, y como adyacente el que mide 21. Al hacer este cociente me queda este número. Al aplicar el arco tangente de este valor que obtuve, me da el valor del ángulo. Y de esa manera puedo resolver los triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entendió algo o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Se me complica a mí porque no los veo. Nos vamos a tener que ir acomodando. Yo no quiero dar tantos temas porque fíjense que estuvimos 1 hora y entiendo que a todos ya se nos complica. Para el trabajo práctico, fíjense, es súper cortito el trabajo práctico. A ver. Profe. Sí, a ver, acá yo lo estoy desarrollando. ¿Qué? Yo soy como una compañera que más o menos entendí. ¿Y qué pasó? ¿Qué parte no entendiste? A ver. ¿Quién habla? A ver. Magali. Magali. Sí. Igual no tengo buen wifi. Creo que por eso se me va un poco.
¿Tenés posibilidad de volver a releer la teoría? ¿Tenés el material? ¿Tenés opción de leer la teoría otra vez? Sí, ahí lo leo. Porque lo único que tenés que tener en cuenta para esto es saber cuáles son las características de un triángulo rectángulo, cuáles son las propiedades que se verifican en un triángulo rectángulo, ya sea para sus lados o sus ángulos, y después ver cómo se relacionan, qué relación trigonométrica me conviene a mí para poder utilizar, para poder, ¿cómo se llama? Resolver. Les quería mostrar el trabajo práctico, el primero. A ver. Acá tenemos con números más lindos que el anterior, ¿sí? Fíjense, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, en el práctico tiene números más tranquis. Los voy a... Miren, acá yo tengo un triángulo rectángulo donde están, fíjense que está los vértices y tengo también los nombres de los catetos. Y como dato tengo que el ángulo B mide 60 grados, ¿sí? Y el lado A, ¿qué representa el lado A en este triángulo? Hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, tengo uno de los ángulos y la hipotenusa, ¿sí? Ahora, yo, si lo tengo que resolver al triángulo rectángulo, ya tengo un ángulo y tengo el valor de A. ¿Cuánto vale A? 90 grados. 90 grados. Ay, Dios mío, casi me desmayo. Bueno, entonces ya tengo dos ángulos. ¿Cómo puedo averiguar el tercero? Hago la diferencia, la suma de esos dos ángulos menos 180, o 180 menos la suma de esos dos ángulos. Claro. Que tengo como dato. También. O directamente, como es un triángulo, a 180 le puedo restar la suma de esos dos. Perfecto. Pero yo ya sé que el A vale 90, ¿sí? Si yo al 90 le saco el ángulo, también se puede hacer más directo. Ah, 90 menos el otro ángulo. Claro, directamente. Yo ya sé que por definición este ángulo tiene 90 grados, ¿sí? Entonces, la suma de estos es 90, siempre. ¿Eh? En este caso en particular, si es un triángulo que no es rectángulo, tendría que hacer 180 menos todo eso. Pero acá, directamente, si yo hago 90 menos el triángulo, perdón, el ángulo, ya está. ¿Sí? Entonces ya sé que si este vale 60, perdón, este vale 60 y este vale 90, este va a valer 30. 30. Ah, bueno, muy bien, perfecto, eso lo tengo que escribir. ¿Sí? Ahora, entonces yo ya voy a tener todos los ángulos, pero quiero calcular al menos uno de los lados. Entonces, si yo sé que este ángulo B ya tengo como dato que su amplitud mide 60 grados, voy a buscar la relación trigonométrica más conveniente que me relacione a la hipotenusa, que es mi dato, con alguno de los catetos. Fíjense, yo busqué al seno, ¿sí? Entonces, si yo sé que este ángulo mide 60, tiene amplitud 60 grados, yo sé que el seno de 60 grados es igual al valor de B, que todavía no sé cuánto vale, sobre el valor de ¿quién? De la hipotenusa, ¿sí?
El seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar esa relación trigonométrica, la voy a escribir de esta manera y voy a escribir B, que me va a ser como una incógnita, ¿sí? Si le pondría una X, es una ecuación, ¿no? Entonces, dejo planteado de esta manera, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero despejar de alguna manera este B y dejarlo solo, observo. ¿Se acuerdan cómo se hacían los despejes en las ecuaciones? Sí. Bueno, lo que voy a considerar es que el signo igual me separa miembros, ¿sí? Para que me quede el B solo en uno de los miembros, tengo que despejar este 9 hacia el otro lado, ¿sí? Al miembro donde está seno de 60. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué está haciendo el 9 a B? ¿Qué operación matemática? Si es una razón. Está dividiendo. Está dividiendo. ¿Y cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, ¿qué hago? Si despejo el 9 que está dividiendo, multiplicando hacia el otro lado, me va a quedar que el seno de 60 grados por 9 es igual a B. Acá me falta escribir. No escribí cuánto vale el seno. El seno de 60 es, entonces, 0,86 por 9 es igual a B. No, a B chica. Pero la micro. Ahí está. Entonces, de esta manera yo llegué a, se redondea, ¿no? 0,86 por 9 es igual a 7,79. ¿Qué pude obtener acá? El valor de B. ¿Se entendió o no eso? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer acá es plantear directamente, fíjense que en el caso anterior yo planteaba, como no tenía el valor del ángulo, lo que hacía era relacionar el valor de las longitudes de los lados para encontrar el arco seno, arco coseno, arco tangente, que me facilita encontrar ¿cómo se llama? El valor del ángulo. Acá yo tengo el ángulo, entonces puedo relacionar puedo considerar las relaciones trigonométricas que incluyan a los datos que yo tengo. Si yo tengo la hipotenusa en el denominador, puedo buscar la función seno o la función coseno. Perdón, la relación. Si yo quería, también podía decir, el coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y cuando despeje esto, lo que iba a encontrar es el valor de C. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Parece. Sí, profe. Sí, bueno. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ya tengo uno de los catetos y la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar Pitágoras. ¿Quién era que no había entendido Pitágoras? Acá fíjense que lo escribí desde cero. El cuadrado de la hipotenusa es igual. Este es el teorema. Acá dejé solo C, entonces esto pasó al otro lado. Lo hice todo pasito por pasito para que lo vean. Y fíjense que llegué a que si la hipotenusa mide 9 y el cateto mide 8, ¿sí? Ay, y no hice el acá está. Me quedó muy abajo.
Fíjense que llegué a que el valor del otro cateto es igual al cuadrado, a la raíz de 17, que cuando la calcule me va a dar 4 centímetros. Y acá, utilizando esta propiedad que ya la nombramos al principio, llegué a que el ángulo A vale 30. Entonces tengo todos los ángulos, ¿sí? Y tengo todos los lados. Esto es resolver un triángulo rectángulo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, sí. Profe. Muy bueno. De esa manera van a tener que resolver. ¿Vieron cómo se editan las expresiones o quieren que veamos más de eso con el Word? Lo voy a subir en Word ahora al práctico de trigonometría para los que no lo hicieron todavía. Profe, muestre cómo se pone Los exponentes. Los exponentes entre medio de paréntesis. O sea, arriba de paréntesis. Bueno, esperen, ya les muestro. Esto es una cuestión de ir practicando. Ahora solo voy a mostrar cómo se editan las funciones. El que tenga alguna pregunta, ahora, o si no, el que se tenga que retirar no hay problema, ¿eh? Profe. Sí. ¿Hasta qué hora se puede entregar el trabajo de diagnóstico? Y no sé, creo que lo dejé todo el día hoy. Traten de entregarlo hoy o el fin de. Con este sí, es para el viernes sí o sí, chicos, ¿eh? El de diagnóstico es un problema hasta escribirlo. Así que tienen tiempo todo el fin de semana. Les voy a mostrar lo otro. Bueno. ¿Sí? Manden fotos edítenlo en un PDF y me lo mandan por el... Esperen que aquí, por el privado, por el correo privado, y a partir de ahora las actividades van a ser... Ahí voy con el... ¿Qué querían que muestre? Los exponentes. ¿Cómo se escriben los exponentes con el editor? Sí, profe. Sí, pero arriba del paréntesis. Arriba el paréntesis, bueno. Sí, Lo por primero favor. que tenemos que hacer cuando tenemos Word es amigarnos con el tema. Es un poco engorroso al principio y requiere práctica, pero tenemos que pensar qué tenemos que escribir primero. Como les digo, yo lo tengo acá también, ¿ven? Insertar, ¿ven? Y ahí me salen. Fíjense, acá yo tengo, vos querías un paréntesis que tenga un exponente. Sí, y marque dentro, primero el paréntesis y de ahí el exponente. a ver, dígame la expresión y yo la escribo. Sería se pone paréntesis. No, dentro decime, ¿qué va dentro del paréntesis? algún número cualquiera, 2 menos 1. Ah, bueno, 2 menos 1 a la cuarta. Bueno, lo que yo tengo que ver es, si yo tengo que escribir paréntesis, ¿sí? Sí. Los paréntesis están acá. Fíjense, acá a la derecha, mi compu ya anda colgándose, ¿vieron? Ya no quiere más. Acá tengo fracciones, acá tengo índices, acá tengo radicales, acá tengo peronistas, no, acá hay integrales, acá están los corchetes, paréntesis, corchetes, llaves, ¿sí? Valor absoluto, acá está el símbolo de valor absoluto. Entonces, yo lo que tengo que pensar primero es, si yo voy a tener un exponente que afecte a un paréntesis, la primera operación que aparece, ¿cuál es? El exponente, ¿sí? Y dentro, fíjense que en el cuadrado grande
va a estar la operación. Entonces, cuando me posiciono en el cuadrado grande de abajo, ingreso el paréntesis. ¿Sí? Si dentro del paréntesis, a la vez, por ejemplo, tengo que ir pensando, dentro del paréntesis yo tengo, además, una raíz cuadrada, más un otro exponente, menos otro número cualquiera, todo elevado a esto, voy a tener que ir pensando cómo lo escribo primero. Esto está al cuadrado, si esta raíz tiene ingreso el índice, acá va a ir y acá iría otro número. Y siempre aprieto la tecla fin para que vaya ahí y ahí ingreso recién el, anda donde quieras, el signo igual. ¿Se entiende o no? Sí, profe, yo me la sabía con manzana esta. No es que van a tener que... Les puede servir para otra cosa. Cuando ustedes tengan que presentar sus trabajos, recuerden que ustedes, como dice el profe Agnelo de seguridad, ustedes son su producto, van a tener que escribir cosas, van a tener que insertar cantidades, magnitudes, ¿sí? Que tengan comas, cero, paréntesis, y estas cosas a lo mejor le pueden servir, ¿eh? Entonces, siempre voy a insertar ecuación y hoy practican. Acá tienen símbolos comunes, pero si tienen una expresión más complicada, tienen que pensar que si yo tengo acá una expresión que está al cuadrado, lo primero que voy a hacer es ingresar el índice, ¿sí? El exponente. Cuando dentro del cuadradito pequeño puedo escribir lo que sea. Puede ir 3, pero puede ir una expresión grande, entonces tengo que ir pensando. Pero hay que amigarse un poco con estas cosas. Nos cuesta, pero nos va a servir para algo, pienso. Pueden buscar calculadoras en internet, pueden ayudarse con el material que consideren necesario. Es muy limitado este tipo de intercambios, ¿no? Deberíamos poder hacer algo más retroalimentado de alguna manera. Yo, por ejemplo, no le veo ni la cara a nadie. Nadie prende su cámara. 31 personas sin cámara. Bueno, Ya le había avisado en la clase anterior. sí, ya sé, lo estoy cargando. Fíjense que hoy estuvimos 1:20 dando un tema, ¿sí? Básicamente lo que van a tener que tratar de entender con esta clase es cómo resolver un triángulo rectángulo conociendo las relaciones trigonométricas. Son re poquitos las actividades. Ahora yo las voy a subir en Word para que la puedan editar desde el mismo Word, ¿les parece? Para los que no hicieron. Y Eso sería mejor, bro. Ya corto con ustedes y lo subo para que lo puedan ir practicando ahí cómo escribir. Y escriban, cada vez que pongan un ítemcito, calculo el lado tal, utilizando el teorema, por lo menos enuncien lo que van a escribir, ¿sí? Y en el trabajo, aunque utilicen el mismo Word, y aunque yo sepa de quién viene, porque va a venir con su nombre, le tienen que poner un encabezado, le tienen que poner la fecha, tiene que tener una forma, ¿sí?
Veo que la profe Lili le pide con las que los entreguen en normas APA. Wow. Yo con que tenga nombre, apellido, tienen que ir familiarizándose con las formalidades esas, porque en su trabajo les sirve mucho. No sé, si alguien tiene alguna duda más. No, profe. No. Estamos bien. De todo lo que vimos en trigonometría, yo estoy sacando temas puntuales para que sea un poco más amigable, porque si bien hay gente que está muy acostumbrada, hay gente que a lo mejor está empezando. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna consulta, terminamos por hoy. Así yo aprovecho para subir ahora el trabajo en Word. ¿Sí? ¿Está, profe? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? ¿No? Buenas tardes, profe. Sí, yo, profe. Sí. Le hago una consulta acerca con el manejo de la calculadora. Sí. Creo que usted tenía que apretar Shift. Para el coseno. Sí. Así, ¿no? Si yo primero lo que tengo que hacer es encontrar el valor del seno del ángulo que yo quiero que calcule. ¿Sí? Eso ya hiciste. ¿Tenés un valor? Yo estoy hablando del ejemplo, que es 0,6447. 0,6447. ¿Cómo tenés que hacer? Sí. Y lo que tenés que hacer es, eso era seno, el seno de un ángulo o el coseno. ¿El seno era? Sí, el seno de... El seno era. Bueno, entonces, si yo sé que el seno de un ángulo es 0,647, para obtener el arco seno, primero aprieto la tecla Shift, después busco la tecla seno, y fíjate que arriba va a decir seno a la -1. Sí. Aprieto esa tecla, aprieto seno, y después ingreso el valor 0,647. Recuerden que la coma en casi todas las calculadoras están en el punto. Y ahí aprieto igual. Y ahí te da un número con coma, ¿sí? Sí. Ahora aprieto Shift otra vez. Y dependiendo de la calculadora que tengas, vas a encontrar la tecla de grados, minutos y segundos. Que en mi calculadora está debajo de la raíz. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es? Sí, sí. ¿Hiciste eso? No sé quién es el que me está preguntando. Sí. Andrés. Sí. Y ahí te dio el número 25 grados, tantos minutos, tantos segundos. ¿Se entiende? Sí, 47 grados, 8 minutos. No tengo ahora, no veo pero guíate con el práctico, ¿sí? Sí, pero no es lo mismo valor que usted nos dio el ejemplo, por eso es que me ¿No te da el mismo, no es el mismo ejemplo? ¿No corresponde al ejemplo del práctico? Sí, me da 47, pero no me da los 35 minutos que marca. Porque ¿Qué te da? La B da el seno, da 42 grados 25 minutos. Y la C da 47 grados 35 minutos. Y pudo haber tipeado mal. Pero fíjate que el otro es coseno, ¿eh? Sí. El otro tiene que hacer coseno y arco coseno. Sí. ¿Está mal? Si está mal, lo corrigen. Ahora voy a mirar. Bueno, profe, gracias. Pero el procedimiento para encontrar el arco seno, coseno, tangente es así, ¿sí? Sí, lo entendí, gracias. Bueno, voy a mirar ahora, capaz que lo puse mal en el ejemplo. Gracias. ¿Alguna consulta más? Profe. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle sobre el ejercicio de diagnóstico.
el ejercicio número 12C, Sí. raíz quinta de menos 32. Sí. ¿Cómo se resolvería eso? No puedo, no sé cómo se resolvería. ¿La raíz quinta? Sí. Y primero yo sé que la raíz de cualquier número, ¿sí? Sí. Para encontrar la raíz de un número, tengo que encontrar un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica la raíz, el índice de la raíz, me dé el número que está debajo de la raíz. ¿Qué número sería eso? 2. Sería 2. ¿Sí? ¿Con qué signo? Menos. Con menos. Porque el índice es impar y el número es negativo. O lo sacamos con la calculadora. También. Samuel, ¿vos cursaste conmigo? Sí, yo había cursado el año antepasado. Ah, sí. Sí. Mira, no te veo la cara, pero te conocí la voz. Fíjate, Samuel, fíjate si puedes hacerlo con la calcu. Ahí también, fíjate, en tu calcu, fíjate que vas a encontrar, activando el shift, un radical que tiene una X en el índice. Entonces voy a ver, raíz quinta de menos 32. Ahí está. Tengo que poner primero el número, después shift, apretar esa tecla y ingresar el menos 32. Bueno. ¿Cómo, profe? ¿Tenés tu calculadora ahí? Sí, tengo. Tenés que buscar dentro, al lado del X, no sé qué calculadora tenés, por eso es. Vas a encontrar un botón que tenga la raíz con el índice de X. O no lo hagas nomás, Samuel, ¿sabes? Ah, bueno. Si no hay ninguna consulta más, podemos terminar ahora. ¿No? ¿Para el viernes se entrega lo de trigonometría, profe? Sí, para el viernes lo de trigonometría, yo corto con ustedes y les subo el Word para que puedan practicar la edición de las... Ah, bueno, dale, sí. con el Word. Sí, está bien. Gracias. Ahí, bueno. Entonces, yo voy a subir un material sobre sistema de medición de ángulos. ¿Sí? ¿Cuáles son los sistemas sexagesimal, centesimal? Sí. Y agregamos equivalencias de amplitudes de ángulos. ¿O quieren ver más de cálculo de triángulos? Sí, queremos ver eso. ¿No? Yo el martes por ahí voy a subir ya la hoja de ruta. El miércoles nos conectamos un rato, no sé quién me estaba escribiendo el otro día en el chat, ¿está ahora? ¿Presente? ¿No? No. No, bueno. Sí, yo estaba recibiendo los mails y me escribían en el chat. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp o no? No. No. Mejor. No, por las dudas. Si hay algún grupo, se contacta el administrador conmigo por las dudas si hay alguna cosa, porque entre tanta gente en el aula a veces se pierde la comunicación, ¿sí? Y yo tengo 800 millones de grupos en WhatsApp y por ahí se me complican hasta los mensajes personales. Bueno, chicos, si estamos con esto, nos despedimos hasta el miércoles. Les informo si hacemos videollamada o no. Ya saben que no es obligatorio, pero para los que tienen dudas,
Espero le haya servido la clase de hoy. Profe, yo le termino el trabajo ahora y le mando. ¿Puede ser ahora? Sí, vos mandame cuando quieras, yo no sé cuándo lo voy a ver. Ok, profe, ok, gracias. Bueno, acuérdense el de diagnóstico por el chat y el otro por actividades. ¿Sí? Ok. Bueno, cuídense, chicos. Nos leemos el miércoles. Miércoles, hasta luego. Profe, chao. Chao, hasta luego.